Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia, su amor. Conectados. Siendo luz para todos los hombres. La paz y alegría del buen Señor esté con ustedes. Estamos escuchando Radio Católica Mundial, la emisora de EWTN. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. En este día le acompañamos la hermana Daniela, la hermana María Victoria desde la ciudad de Cali, Colombia, en este espacio de Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Damos la bienvenida a todas las personas que se conectan por primera vez. Bienvenidos a todos a este espacio en este día. Quiero compartir con ustedes el correo electrónico donde nos pueden contestar o preguntar o, mejor dicho, dejar todas sus sugerencias allí en info@comunicadoras.org. También pueden buscarnos en Facebook, YouTube como Comunicadoras Eucarísticas. En Instagram como comunicadoras-cpc. También pueden buscar estos contenidos en la página oficial de EWTN, www.ewtn.com. Bueno, después de estas invitaciones, así que preparémonos para invocar la asistencia del Santo y Divino Espíritu a través de la oración. Es hora de comenzar. Estamos conectados. Dígnate, adorable Salvador mío, por tu preciosa sangre, por tu dolorosa pasión y cruelísima muerte, por los tormentos que tu augusta madre sufrió al pie de la cruz, cuando te vio exhalar el último aliento. Dígnate dirigir una mirada de piedad al seno profundo del purgatorio y sacar de allí a las almas que gimen privadas temporalmente de tu vista, y que suspiran por el instante de reunirse contigo en el paraíso celestial. Principalmente te pedimos por el alma de nuestros familiares difuntos y de aquellos por quienes más particularmente debemos pedir. No desoiga, Señor, nuestra oración, que uno a uno de todos los fieles difuntos rogamos por ello. Dirige a nuestra Madre, la Santa Iglesia Católica, a fin de que tu misericordia la lleve allá donde con el Padre y el Espíritu Santo viven eternamente. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Bueno, queridos hermanos, seguimos avanzando en nuestra temporada especial de aquellas preguntas existenciales que cada uno de nosotros en algún momento se ha hecho. Y bueno, esta semana empezamos a ver las postrimerías, es decir, todo aquello que hay después del fin terrenal, después de la muerte. Bueno, ayer iniciamos con la meditación de la existencia del purgatorio. Vimos que es una verdad de fe sostenida por la Sagrada Escritura y por el mismo Cristo nuestro Señor. Comprendimos por qué es necesario que un alma sea purificada, aunque haya aceptado a Dios y por consecuente se haya salvado. Entonces, hoy vamos a ahondar un poquito más acerca de este misterio, porque al fin y al cabo es misterio, es una fe, es una realidad que nosotros creemos como cristianos católicos, pero también es de fe, ¿no? Uh-huh. Y también que es fruto de la misericordia del Señor. El purgatorio es de verdad la misericordia del Señor para terminar de embellecernos, porque es que nada impuro puede entrar al reino de los cielos. Por eso escuchábamos que el Padre Antonio nos decía, ¿cierto?, que la sala de belleza era el purgatorio, porque es que allí nos colocan más bonitos, más pulcritos para poder entrar al reino de los cielos, para podernos asemejar más las mujeres a María, a Mamita María, y los hombres a Jesús, ¿no?, que podamos asemejarnos a ellos para poder entrar puros al reino de los cielos. Bueno, hoy seguiremos ahondando en esta realidad del purgatorio. Nuestro tema del día de hoy se llama
las almas del purgatorio necesitan oración. Escuchemos bien, las almas del purgatorio necesitan oración. Entonces, como ya es costumbre, vamos a invitarlos a que iniciemos este programa con un pensamiento de nuestra espiritualidad. Conéctate con este pensamiento. El Padre no quiere que nadie se pierda. Aunque el hombre haya vivido como un cerdo, si un minuto antes de morir mira a Dios pidiéndole perdón y misericordia, Dios le perdona y le salva. No se sabe cuánto tiempo tardará en el purgatorio, pero se salvará. Wow, qué impresionante, porque Él no quiere que nadie se pierda. Es un misterio, dice, pero como que eso es injusto, hermanita. No, pero el Señor es misericordia y Él puede en el último minuto al pecador más empedernido llegar y decir, no, te vas conmigo, pero tienes que pasar un tiempito larguito, un tiempito, un tiempo en el purgatorio para embellecerte. Así que pues pidámosle al Señor que no esperemos el último minuto para convertirnos, sino que vayamos ya preparando este momento. Claro, y es que es un riesgo, ¿no? Porque es que si tú abusas de esa misericordia del Señor, puedes decir, no, pues es que las hermanitas en un programa por allá dijeron sí, que uno hasta el final de la vida se puede arrepentir. Pero allí está en juego nuestra condenación eterna también. ¿Por qué? Porque estamos jugando con Dios, y es que Dios no es bobo. Él sabe las intenciones de nuestro corazón, sabe que muchas veces jugamos con Él, muchas veces abusamos de su misericordia, así que hay que tener mucho cuidado porque se muere como se vive. Claro que sí, y es que para salvarnos, queridos oyentes, necesitamos comenzar ya. Sí. Estamos cada día de nuestra vida, ya es un día sumado, y todos los méritos alcanzados para la eternidad. No tenemos que esperar, pues comamos y durmamos que mañana moriremos. Entonces tenemos que estar como muy alertas y pues comprender que es mejor, y todo en lo que coinciden los santos y los místicos, sí, es que es mejor sufrir en esta tierra las enfermedades, las cosas más terribles, que ir al purgatorio. Sí. Entonces, pues yo creo que deberíamos como atender un poquito a esas sugerencias y a esas como pistas que nos da la eternidad, ¿cierto? Que ayuda y apoya toda esta realidad del purgatorio. Exacto. Para poder tener una idea. Y quisiera que aterrizáramos como con algo, hermana Daniela, como algo así tangible para que comprendamos lo que estamos hablando. Y es acerca del oro. Bueno, el oro, yo sé que todos sabemos que es un metal preciado, ¿no? Que han habido muchas muertes por este metal, ¿no? En la historia de la conquista y todo, ¿no? Que por el oro tantas cosas que ha pasado. Pero resulta que el oro, realmente para que tenga el valor con el que le conocemos, necesita pues purificarse, ¿no? Necesita pues pasar por un proceso de purificación para quitar todas las impurezas, los materiales y todos los metales pesados que se utilizan para su explotación, ¿no? Entonces, hay un dato curioso, es que el oro pues tiene que ser acrisolado, que se le llama acrisolado al fuego. Y las temperaturas no son, normalitas, son, por lo menos dicen dentro de este proceso, que es a más de 1000 grados centígrados de temperatura con que se puede llegar a purificar este metal. Imaginemos, si para hervir una olla, cuando vamos hirviendo la olla, está más o menos a 100 grados de temperatura, y cuando tenemos fiebre, a 40 uno ya está delirando, sí, ya está titiritumba. ¿Cómo será 1000 grados? Es decir que, para sacar lo más preciado de nuestra alma se necesita un proceso profundo y largo. Y vemos que ese proceso de purificación puede semejarse a ese fuego espiritual, ¿no? Ese fuego espiritual y purificador del purgatorio, que va a sacar lo mejor de nosotros para poder entrar limpios al cielo. Y es que puede ser doloroso, ¿no? Pero vale la pena, es necesario, y por la infinita misericordia de Dios, Dios nos lo ha permitido para eso. Y es un estado, ¿no? La hermana Daniela me daba como un ejemplo, ¿no? De lo que para ella era el purgatorio, ¿no? Que sí. No sé si lo quiere compartir. Pues pensaba, no sé, que de pronto el purgatorio sea, no sé si a ustedes les ha pasado, querida familia, que uno
hay momentos en que uno se siente muy mal del mal que hizo. Piensen en algo bien grave que ustedes hicieron y se arrepienten y de eso duele, o sea, a uno le duele y uno como que duele no el sabe. corazón. Eso a uno le duele el corazón y dice, Dios mío, ¿por qué hice esto? Me arrepiento. Yo siento que así es el purgatorio. Ese dolor y ese fuego que hay interno que uno dice, Dios mío, me arrepiento de haber hecho esto. Lo más lindo que es el fuego del amor de Dios, ¿no? Sí. Porque cuando hablamos del purgatorio quiere decir las almas ya pasaron la prueba, o sea, se salvaron, pero necesitan un tiempo de perfección, o sea, de quitar todas esas, como decíamos, del oro, todas las impurezas, todo aquello que no sirve, pues no puede entrar al cielo, ¿no? Exactamente, es así. Entonces, como hemos hablado de este fuego purificador, este fuego que realmente es un fuego de amor, ¿cierto? Y que nos ayuda, pues, para parecernos cada vez más a Jesús. A Jesús es cada vez como el salón de belleza, como decía la hermana Daniela, que nos compartía pues esos recuerdos de nuestro Padre. Pero también el purgatorio también permite que nosotros acá como iglesia terrenal ejerzamos la caridad. Sí. Porque ¿qué hace un alma del purgatorio? Ellos ya no pueden hacer nada por ellos mismos, sino necesitan de la caridad de nosotros, la iglesia militante, de poder unir nuestras oraciones y sacrificios a ellos. Exacto. Porque ¿qué hace un alma? Ora y se purifica, ¿sí? Como eso es lo que te arrepientes, bueno, quitas, reconoce todo lo que no reconocía en esta tierra, continuamente ora, pero ella ya no puede orar por ella misma. Cuando nosotros estamos en la tierra, nosotros podemos hacer sacrificios, ganar méritos y todo eso, pero una vez que muramos, quedamos a la despensa de la piedad. Por eso es importante recordar a nuestros hermanos difuntos. La caridad que ejerzamos con nuestros familiares difuntos es la caridad que van a tener con nosotros cuando muramos. Así que coloquémonos las pilas. Es como un beneficio, ¿no? Un beneficio porque somos los cooperadores de las almas del purgatorio. Y además, hermana Daniela, que hace parte de las obras de misericordia espirituales, ¿no? Sí. El orar por los vivos y por los difuntos. O sea, lo que de verdad nos pone en un gesto de compasión. O sea, es un gesto de compasión y de verdadera caridad fraterna. O sea, si queremos ejercer la caridad, ejerzámosla con nuestros hermanos difuntos. Exactamente. Y bueno, quiero compartirles una cita bíblica que les puede ayudar muchísimo en el momento en el que de pronto se encuentren con alguien que les diga que no creen en el purgatorio o no creen que exista, incluso con nuestros hermanos separados, los cristianos. Hay una cita en Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 46. Esta cita la sugiere el Catecismo, está en el numeral 1032 y dice así: por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran libres del pecado. Nos damos cuenta que desde el Antiguo Testamento ya se hablaba sobre la expiación de los pecados de los muertos, ¿no? O sea que eso no era como algo secreto, que eso no está en la Biblia, está en la Biblia. Sí, que si nos equivocamos en esta tierra, el Señor nos perdona, pero pues la pena. Exactamente. La pena, es necesario pagar esas cositas que hemos hecho, así pidámosle al Señor que nos ayude a poder ir ganando indulgencias en esta vida para poder no estar mendigando las indulgencias en la eternidad. Ay, sí. Entonces, y comencemos hoy, o sea, es una invitación que debemos comenzar hoy ejerciendo esa caridad por nuestros hermanos difuntos. Y otra cosa que quisiéramos pues aclarar es que no es devoción a las benditas almas del purgatorio. Eso es importantísimo que lo clarifiquemos, que no es devoción a las almas del purgatorio, sino porque esto puede llevarnos a confundirnos, a aceptar, ¿no? La invocación de los muertos, a la ayuda, ¿no? A que me ayuden los espíritus. Exactamente. Y pues entramos ya en una parte que no es de Dios, sino que al contrario, es del enemigo, donde nos va a confundir, porque en sí los que se pueden comunicar Qué susto. en estas circunstancias que ya son ajenas a nuestra iglesia son los espíritus del mal. Entonces no entremos con diálogos a los difuntos, eso no es aceptado con medio ni cosas así. Ay, es que mi papá, yo quiero saber dónde están. O sea, tenemos que ser muy en eso aterrizados y dejar tanta curiosidad y buscar las fuentes seguras, que es la Iglesia Católica. Entonces, ayudémonos también nosotros como iglesia a dar que esas catequesis, porque no todo el mundo sabe sobre esto. No, y qué susto que,
o sea, muchas veces pasa de que, ay, es que, mire, es que esta persona habló y es la voz de mi papá. O dicen, ay, pero es que si ¿por qué sabía todas estas cosas que le pasaron a mi papá? Pues bueno, nosotros sabemos que tenemos un ángel de la guarda que nos cuida 24 horas, también tenemos otro enemigo que nos quiere hacer confundir. Entonces, como que no hay nada nuevo para él, o sea, como que todo lo sabe también. También no es la devoción a las almas del purgatorio esto que se llama, es que la Santa Muerte, ¿no? Sí. Que es como un evento que se hace cada año, también se celebra muchísimo. Una que es que devoción. Una devoción, exactamente. Y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque esto de la Santa Muerte tiene matiz no solo espiritista, sino oscurantista, es decir, relacionado con el espíritu del mal. Así que nada de vincularnos con este tipo de celebraciones creyendo que es una devoción en favor de los fieles difuntos, pues en realidad es muy lejano a lo que la Iglesia Católica nos enseña. Es una fiesta de culto al maligno, al mal, que al contrario a lo que hacemos nosotros, que nosotros hacemos es una oración por ellos. Claro que sí, y otra cosa también que tenemos que tener en cuenta es que no es una devoción terrorífica, ¿no? Que nos van a asustar, que, bueno, vamos a tener la posibilidad de que, ay, es que se me va a aparecer mi tío si lloro por ellos. No, eso también es una trampa para que, pues, no ejerzamos la caridad, sino tenemos que relajarnos, ¿sí? Eso. Relajarnos, tranquilizarnos y colocarnos en las manos del Señor, porque si hacemos bien nuestra oración de acuerdo a la doctrina de la Iglesia, ¿cierto? Usando los medios y las herramientas que nuestra Iglesia como madre nos recomienda, pues no, o sea, no vamos a tener miedo. Pero si nosotros comenzamos a buscar en otras fuentes, como brujos, adivinos y todas estas cosas, pues claro que vamos a comenzar a abrir puertas que luego van a ser muy dolorosas y va a ser muy difícil el poder controlarlas. Y lo que sí tenemos es que ver que en cuanto a lo que estamos hablando de orar por las almas del purgatorio es en la dimensión de que estamos refiriéndonos a lo que creemos y lo que profesamos en el credo, que es la comunión de los santos, ¿sí? Esta comunión lo indica en el numeral 1024. El catecismo nos ilumina diciendo que el misterio de la comunión de los santos se refiere a la unión y la ayuda mutua que podemos prestarnos los cristianos, quienes aún estamos en la tierra, los que ya seguros del cielo se purifican antes de presentarse ante Dios de los vestigios del pecado en el purgatorio, y quienes interceden por nosotros delante de la Trinidad Santísima, donde gozan ya para siempre. O sea, de verdad que es una gran muestra de amor entre la Iglesia purgante, triunfante y militante. Y es que es un acto de caridad, ¿sí? De caridad fraterna de unos con los otros. El Señor nos dijo amar al prójimo como a sí mismo. Lo que hiciste con uno de estos mis pequeños, conmigo lo hiciste. Entonces hay que tener en cuenta que las almas del purgatorio son nuestros hermanos que están clamando nuestra ayuda, que les ayudemos a poder lograr alcanzar pues a través de esas oraciones la vida eterna. Así que esperamos que hasta ahora haya quedado claro un poquito sobre el tema de las almas del purgatorio en ese sentido de que podemos orar por ellas y necesitan nuestra oración. Y aclarando esto, vamos a nuestro Viviendo el Hoy. Conéctate con nuestra iglesia. Con la realidad del mundo. Con nuestros hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. Estamos en Viviendo el Hoy. Conectados. Bueno, hermana Victoria, cuéntenos a todos qué historia nos tiene. Bueno, queridos oyentes y hermana Daniela, hoy vamos a hablar del día en que ninguna alma se fue al infierno. Uy, ¿cómo? Sí, así es, y se lo voy a contar. Bueno, aunque suene un poco raro esta expresión, pues fue una promesa que le hizo nuestra señora Sor Faustina. Ella lo cuenta así en su diario. Sor Faustina, que es una santica que de verdad últimamente la conozco y la amo muchísimo porque me ha enseñado muchas cosas, y la recomiendo para que leamos el diario de Sor Faustina. Bueno, ella nos cuenta, dice: en la mañana del viernes ofrecí un día entero por los pecadores agonizantes. Durante la Santa Misa sentí de manera particular la cercanía del Señor. Después de la Santa Comunión, miré con confianza al Señor y le dije: Jesús,
deseo mucho decirte una cosa. Y el Señor me miró con amor y dijo, ¿y qué es lo que quieres decirme? Jesús, ella dijo, Jesús, te pido por el inconcebible poder de tu misericordia, que todas las almas que mueran hoy eviten el fuego infernal, aunque fuesen los pecadores más grandes. Hoy es viernes, el memorial de tu amarga agonía en la cruz. Como tu misericordia es inconcebible, los ángeles no se sorprenderán. Y Jesús me abraza a su corazón y dijo, hija amada, has conocido bien el abismo de mi misericordia. Haré como lo pides, pero no dejes de unirte continuamente a mi corazón agonizante y satisface mi justicia. Debes saber que me has pedido una gran cosa, pero veo que así fue el día, pero veo que te ha dictado el amor puro hacia mí, por eso satisfago tu petición. Así fue el día en que ningún alma se fue al infierno. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Qué bonita este testimonio que nos trae Sor Faustina. ¡Qué confianza! La intención pura y recta de esta santa, ¿no? ¿Cómo ganó esto? No sabemos, o sea, qué beneficio a los pobres agonizantes de ese día. De ese día. Qué de bueno a los que murieron ese día. Sí, de verdad, cómo le alcanzó esa gracia de conversión y de penitencia final, ¿no? Uy, sí, eso fue un regalo que Dios le dio. Y ella también tiene muchas experiencias alrededor del purgatorio y fue una gran intercesora, sobre todo de sus hermanas, ¿no? Ya difuntas. Bueno. Ella continuamente le pedía a Dios por ellas y también decía cómo podía ayudarlas y tenía la gracia extraordinaria de que algunas le dijeran, escuchaba la voz o que se le presentaran. Uy, Dios mío. Y ella también narra cómo fue esa experiencia del purgatorio, que pues la visitó el purgatorio de manos también ahí acompañada de su santo ángel de la guarda. Pero vemos que todo esto fue permitido por Dios, ¿no? No, ella no cambió de voz, ella no buscó otras cosas, sino que la salvación de esas almas, orar intensamente por esas almas. No, y bajo la obediencia, ¿no? Todo bajo la obediencia de su director, de sus superiores y todo. Eso es muy importante. Muy importante la obediencia. Bueno, saludamos a todas las personas que se conectan, que están entrando apenas, de pronto se están conectando apenas. Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en este espacio y esperamos que podamos aprender muchísimo sobre este tema de hoy. Y continuemos con nuestro tema. Vamos a nuestra segunda parte de hoy. Seguimos conectados. Seguimos conectados. Bueno, aprendíamos en la primera parte, para quienes apenas se están conectando, que estas celebraciones de la Santa Muerte y que estas cosas muchas veces nos incitan al culto de la muerte, a otras cosas que son contrarias a lo que nuestra iglesia nos enseña. Ahora bien, yo quiero compartirles el numeral 958 del Catecismo, que dice: es una idea santa y provechosa orar por los difuntos. Impresionante, ¿no? Una idea santa y provechosa. Orar por los difuntos, para que se vean libres de sus pecados y que nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. O sea, ¿qué quiere decir esto? Primero, podemos ofrecer por ellos una correcta devoción, ¿sí? Podemos todos los días, si quieres todo el día, orar por ellos, porque de parte de ellos recibimos favores, ¿cierto? Así que nos damos cuenta que gracias a las almas del purgatorio podemos obtener cosas buenas. Y bueno, ¿qué podemos ofrecer en una correcta devoción a las almas del purgatorio? Bueno, primero, en primer lugar, podemos ofrecer la Santa Eucaristía. Muy importante ofrecer la Eucaristía por ellas. Y segundo, las obras de misericordia, hacer obras de misericordia. Y la tercera, la limosna. Bueno, y también en cuarto lugar tenemos el ayuno y la penitencia. También es favorable para el descanso de las benditas almas del purgatorio y las indulgencias que a diario podemos alcanzar en favor de
de estas almitas que tanto necesitan. Para algunos la palabra indulgencia puede sonar un poco extraña, ¿no? ¿Qué es eso, hermana? La indulgencia, pues es una gracia o un favor que se nos concede por la mediación de la iglesia, que es madre, que sabe qué nos conviene y qué nos sirve, y está vinculada al cumplimiento de una acción piadosa, concreta, por ejemplo, el rezo de una oración o visita a un santuario. Esto lo encontramos en el Catecismo en el numeral 1471. Bueno, y para que entendamos un poquito mejor, voy a explicar un poquito sobre esto. Y es que estas oraciones las estipula la iglesia y son oraciones concretas o actos, como decía, asistencia a actos litúrgicos o demás. Entonces podemos ganar indulgencia una vez realizadas estas acciones o oraciones. Debemos ser y tenemos que ofrecerlas a Dios, pero también podemos ofrecerlas en reparación por los pecados, por nuestros pecados y por el eterno descanso de las almas del purgatorio. Hermana Victoria, y chévere como explicar lo de la plenaria y la parcial, que eso hablan mucho y muchas personas no hay conocen. Como dos tipos de indulgencia, la plenaria y la parcial. Bueno, la plenaria, como quien dice, es el gran premio, porque es pleno, o sea, pleno con todo. Y se entiende como el perdón de la pena de todos nuestros pecados. Recordemos que el Señor nos perdona todas las faltas, ¿cierto? Pero queda la pena. Entonces, a esto se refiere y eso es lo que tenemos que pagar en el purgatorio, ¿cierto? La pena de aquellos pecados que hemos realizado, pero podemos ir saldándolas, ganando las indulgencias plenarias. Y bueno, Jesús nos da un cheque en blanco, pagando todo lo que debemos, o sea, como quien dice, queda todo saldado a través de estas acciones. Y normalmente tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Que haya confesión sacramental y propósito de enmienda. Que ofrezcamos la comunión y podemos solamente ofrecerla o por nosotros mismos o por un alma del purgatorio, que ahí es donde viene, porque si aplicamos de forma bien hecha la indulgencia plenaria, pues la almita del purgatorio directo al cielo. Y también tenemos que ofrecer oración por el Santo Padre, ¿sí? Entonces son esas condiciones para poder alcanzarlas. Entonces tenemos que mirar cuáles son los tipos de indulgencia plenaria, porque hay varias condiciones, ¿sí? Pero ya yo diría que podemos ir investigarla, ¿cierto? Por lo menos recuerdo dónde uno puede ganar indulgencia plenaria. Bueno, en el Día de la Misericordia se nos concede la indulgencia plenaria cuando participamos de esta fiesta. Nos confesamos y oramos por el Santo Padre. También cuando participamos de una ordenación sacerdotal o cuando un sacerdote en su primer año de ministerio celebra Eucaristía, siempre uno puede ganar la indulgencia plenaria. Entonces, hay otras también cuando hay unos votos de un alma consagrada, ¿no? También uno gana indulgencia. El visitar ciertos santuarios, ¿cierto? O cuando hay el jubileo. El jubileo también los años de jubileo también nos permiten la indulgencia plenaria. Y ahora la parcial, eso es un abono a la deuda, no es totalmente el pago de la deuda, sino un poquito, ¿no? Entonces, por lo menos el hecho de hacernos bien la Santa Cruz nos gana indulgencia. ¿Sí? También el rezar el Padre Nuestro, ¿sí? El Santo Rosario, cuando lo hacemos en comunidad y ante el Santísimo, nos gana indulgencia plenaria. Y parcial, pues cuando está uno solo. Uno solo. Ok, listo. Pero cuando está en comunidad es plenaria. Qué bueno. Sí, qué bueno entonces. Saberlo. Eso sí no la sabía. De esa forma, pues, ganando estas indulgencias, pues el alma derechito al cielo. Entonces, tenemos muchas herramientas en la iglesia para poder ayudar a las almas del purgatorio y también para que nosotros nos vayamos santificando, solo que no las usamos, nos da pereza, ¿cierto? Exactamente. Y no investigamos, no conocemos de nuestra iglesia y por eso terminamos creyendo en cosas que nada que ver. Que nada que ver, exactamente. Y bueno, ya mencionamos lo que podemos ofrecer por las almas del purgatorio, es decir, cosas santas, cosas buenas, sencillas, que no tienen que ver con riegos o rezos espiritistas. Entonces ahorita pasemos a los beneficios que obtenemos de practicar esta gran devoción. Genial. Les cuento que Santa Catalina de Siena decía que las almas del purgatorio que han sido liberadas de sus penas por nuestras oraciones, nunca se olvidarán de sus benefactores en la tierra e intercederán por ellos ante Dios. Además,
cuando esa persona llegue al cielo, ellas saldrán a recibirlo. Impresionante. O sea que si has rezado toda tu vida por tu abuelita o por algún familiar que haya fallecido, créalo, téngalo por seguro que te va a recibir cuando mueras. Ay, qué bonito este misterio, ¿no? Y que Sí. el Señor pues tiene piedad y nos manda algunas pistas. También está, también quisiera citar un poco el Tratado del Purgatorio de Santa Catalina de Génova, que es un tratado que podemos leer y nos ilumina bastante sobre esta realidad del purgatorio, porque a veces no hacemos mucho y ahorita pues casi no nos interesa. Y como está tan de moda de que, bueno, se muere la persona y eso es como un negocio, creman a la persona, entonces ya no hay ni siquiera liturgia, ni exequia, ni nada de eso. Sí. Entonces tenemos que ponerle un poquito más de sentido cristiano a la muerte, o sea, no seguir ante el ritmo que nos marca el mundo, porque se vuelve un negocio. Y es muy costoso también, ¿no? En los diferentes países es muy costoso el morirse. Pero más que eso, o sea, se ha hecho a un lado la realidad cristiana, o sea, que no se ora, pues no, todo muy open, todo incluyente, ¿no? Sí. Entonces sí tenemos que colocar otra vez, aprender de nuestros hermanos, de nuestras familias, ¿no? De nuestras abuelitas que tenían esa devoción. Además que las plegarias que hacemos por las almas del purgatorio protegen a nuestros amigos de todos los peligros y ayudan también a superar muchas dificultades. También hay otra santa, Santa Catalina de Bologna, dijo en una ocasión: he recibido muchos y grandes favores de los santos, pero mucho más gracias grandes de las santas almas del purgatorio. O sea que es un buen negocio espiritual el poder pues interceder por nuestras almas del purgatorio. Bueno, yo quisiera compartirles sobre San Juan Macías, que era otro santo que tenía una gran devoción por las almas del purgatorio, y con sus oraciones, pero especialmente con el Santo Rosario, logró liberar, escuchen este número, a 1.400.000, según él mismo afirmaba tras una revelación que recibió. Como retribución obtuvo extraordinarias y abundantes gracias, y ellas lo consolaron el día de su muerte. Hermana Daniela, también en el cielo hacen estadísticas, ¿sí? Porque fue por revelación, por revelación que el Señor permitió saber cuántas almas Él ayudó a liberar. Con el rosario, impresionante, me encanta. Entonces, hasta aquí hemos mencionado los 3 beneficios que recibimos de ellas, ¿cierto? La intercesión de ellas cuando lleguen al cielo. Ajá. ¡Wow! Dios mío, porque ya tendríamos un santo que no es, bueno, estamos allá, cuando ya están en el cielo interceden totalmente por nosotros en acción de gracias. La segunda es que protegen de los peligros y ayudan a superar dificultades. Exacto. Y la tercera son las gracias de consuelo a la hora de la muerte. Normalmente se dice que la persona cuando está agonizante ve a sus familiares difuntos como si vinieran a recogerlo. Entonces es un misterio, de verdad es un misterio que Dios mío, realmente uno se pone a pensar sobre ese momento. Sí, es verdad. Además también esto nos hace conscientes de que la muerte llegará y nos ayuda a estar preparados. Ese es otro beneficio. Otro de los beneficios, ¿no? Otro también es la caridad de orar por ellas, nos ayuda en nuestro juicio particular. O sea que es una obra de caridad muy grande porque va a pesar en nuestra balanza del amor. Nos afianza en las verdades de fe que nos enseña la Iglesia. Y séptimo puede ser que consolamos el corazón de Dios y nuestro mismo corazón recibirá consuelo al preocuparnos de estas almas. Bueno, en realidad, hermana Daniela, hay muchos beneficios, hay más beneficios, o sea, estos son cortos, pero hay más beneficios, pero nos quedamos con estos para que podamos practicarnos, motivarnos. Para poder realmente desinteresadamente pues, orar por las almas del purgatorio y así Dios recompensará con esto todas aquellas gracias que pues permitimos. Somos intercesoras para alcanzar pues que nuestros hermanos sean liberados del purgatorio. Bueno, y también me impresiona mucho porque las almas del purgatorio
sobre todo en las familias, ¿no? Siempre son cuando ellos están allí como que buscan la forma de que uno se acuerde de ellos para orar por ellos, ¿no? También recuerdo mucho que a mí me tocó experimentar pues el momento en que falleció mi sobrino, y a mí me impacta mucho porque, queridos hermanos, gracias a él, porque yo le pedí su intercesión. Él falleció de 6 añitos, un tumor de la cabeza. Y recuerdo que yo le decía a él que me ayudara pues a tomar esta decisión de entrar a la vida consagrada, porque pues yo sentía que Dios me llamaba, ¿no? Pero en el fondo como que yo no quería, ¿sí? O sea, como que libre y voluntariamente no quiero, no quiero entrar a la vida consagrada, pero sentía como que mi razón, o sea, en mi mente, yo sabía que esta era mi vocación, pero yo no quería, o sea, no sentía las ganas. Yo me acuerdo que el día que lo enterramos, ese día, en ese momento, yo le dije, Juan Manuel, por favor, intercede por mí, te lo ruego. Si estás delante de Dios, no sé cómo estás, no sé dónde estás, pero pídele que me ayude a dar este paso, porque yo no soy capaz. Y recuerdo que al otro día, o sea, hermanos, esto fue de un momento a otro, al otro día, sentí en mí un fuego y una fuerza de decir, me voy. O sea, esto es lo que Dios quiere para mi vida, esto lo voy a hacer. Gracias a la intercesión de Él, yo pude dar este paso. Otra cosa que ocurrió también fue que cuando lo estábamos velando, una prima fue a verlo, y recuerdo que ella me dijo, cuando me asomé y lo vi, en ese momento vi mis pecados. O sea, en ese momento yo dije, Dios mío, este niño tan niño y tan puro, ¿qué hace allí? Y se acabó su vida, y en ese momento ya empezó a ver como su historia, y decir, Dios mío, yo tengo mucho que reparar, Entonces vemos que ellos cuando ya están en la otra vida, de verdad que son unos grandes intercesores. Sí, cuántas personas que han ofrecido sus vidas, ¿no? En silencio, en el anonimato, que han padecido grandes enfermedades, pero unidas al Señor, ¿no? Sí. Se convierten en esos grandes intercesores nuestros. Sí, también me viene a la mente una tía que en paz descanse, que yo siento que ella fue la patrocinadora, la madrina de mi vocación. Y ella, toda su oración, era una persona muy creyente y de mucha fe, de verdad que la admiraba mucho por su fe. Y ella, desde pues mi juventud, cuando estaba rebelde y todo eso, o sea, ella pedía intercesión a las hermanas Clarisa. Yo digo que son mis madres espirituales. Wow. Y ella, o sea, custodió con oración, con penitencia, mi vocación. Cuando ella partió a la eternidad, yo sentí, o sea, yo sé que ya estamos a estar en comunión, ¿cierto? Como en comunión con los santos, pero yo sentí como que dije, Dios mío, se fue la intercesora en esta tierra, ¿no? Pero algo me decía, no, pero vas a tener una intercesora más poderosa en la eternidad. Y yo decía, ay, Señor, pero sentía un vacío, o sea, sentía que el desprendimiento, pero también ahorita yo sé que cada vez que participo en la Eucaristía, que estoy en oración, o sea, ella intercede por mí, además que era muy devota, oraba muchísimo, siempre la conocí orando por las benditas almas del purgatorio. Impresionante. A mí, ¿sabe qué me impresiona? Cómo Dios no se deja ganar en generosidad. A mí me impresiona porque, por ejemplo, mis abuelos, por parte de mi papá, mi abuelita, devota al Santo Rosario toda su vida. Si íbamos a vacaciones a visitar a mi abuela, era sagrado rezar juntos el Santo Rosario todas las noches. Y lo que más me impresiona es que ella falleció en el mes del Santo Rosario, un primer viernes, que era devota al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces vemos que el Señor siempre da signos de que está con nosotros y que quiere. Por otro lado, mi abuelito, recuerdo que mi tía, que en paz descanse, también ya falleció, ella me contaba, antes de fallecer, ella me decía que mi abuelito, ellos iban a celebrar algo familiar, porque una de sus hijas pues se había graduado de un estudio que hizo. Entonces el día anterior mi tía le dijo, ay papito, qué felicidad, vamos a ir a celebrar. Y entonces él le dijo, mija, recuerda siempre decir, si Dios quiere, si Dios quiere. Y al otro día él falleció. Pero antes de eso cuentan que un mes antes, él siempre miraba a Cristo Rey, le alzaba las manos y le decía, Cristo Rey, ¿cuándo me vas a llevar contigo?
y el día en que lo enterraron fue el día de Cristo Rey. Ay, qué bonito. No, eso sí, a mí me impresiona eso, lo que es la devoción, ¿no? Son las experiencias. Entonces ya con estos ejemplos y estos testimonios, pues, ¿qué le parece, hermanas? Si vamos a una pausa musical para que reflexionemos sobre el tema y de esa forma, pues, conectarnos más en familia. Me llamaste por mi nombre cuando estaba a medio paso de caer en el abismo. Te miré, tú me miraste, tu amor me regalaste y ahora yo no soy la misma. ¿Dónde están todos los que te condenan? Si yo no lo hago, vete en paz y no peques más. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. En mi lecho por las noches busqué al amor de mi alma, lo busqué, no lo encontré y muy sola me quedé. Entonces me fui por el mundo como un pobre vagabundo, mendigaba tu amor, no lo encontraba, no, no, no. Pero hoy, después de tanto correr, me detengo, tu gracia me alcanzó. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. En lo más oscuro de la noche apareció la luz. Todo porque me dejé alcanzar por ti, Jesús. No me acusó de mis pecados para condenarme, sino que puse mi esa luz para salvarme. Y moriste por mí, la vida diste, mis cadenas rompiste. Así me redimiste, de tu gracia me vestiste. Dejo a un lado el yugo de la esclavitud. Por él tengo vida nueva y camino hacia la virtud. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado, del pecado me has liberado porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Por mí en la cruz. Del pecado me has liberado porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. Seguimos conectados. Bueno, querida familia, esperamos que haya quedado muy claro que es muy importante orar por las benditas almas del purgatorio, que nos lo aconseja las Sagradas Escrituras, nuestra Madre la Iglesia, y también aprendimos que no debemos tener esta devoción y unirla a cosas espiritistas a través de mediums, o que el Día de la Santa Muerte, o que las celebraciones oscuras, donde nos incitan a hacer riegos o cosas así extrañas. No, nosotros no necesitamos buscar esas cosas raras, sino también conocer un poco más de qué es lo que nos enseñan los santos. Hay muchos santos que hablan sobre este tema y quisiera que la hermana Victoria nos compartiera un poco sobre María Sima. Ella ha leído bastante sobre María Sima y quisiera que nos compartiera así como cositas, tips para que nos motivemos a bueno, ella no es una santa todavía reconocida, sino es una mística. Okay. Una mística que pues nos ayuda un poquito
tuvo una gracia extraordinaria y es que a ella la visitaban las almas del purgatorio. Wow. Es una mística que pues, y tiene precisamente un libro de una entrevista que le hicieron que se llama Sáquenos de aquí. Y pues ella tuvo una gracia extraordinaria porque ella era muy normal. Estas presencias, estas visitas, eran almas del purgatorio. O sea, era esa certeza, ¿no? Esa gracia extraordinaria, donde estas almas venían a visitarla para pedirle oración. ¿Sí? Entonces, ella cuenta, pues son muchas historias, pero ella cuenta sobre todo que lo que más le pedían era Eucaristías, oraciones y obras de misericordia. O sea, eso es era como el resumen de todo. Y pues también muchas personas le preguntaban, o sea, que bueno, si había niños y qué pasaba si una persona y por lo menos en el caso de los niños, ella dijo que sí había niños en el purgatorio y contaba la historia de unas gemelitas que tenían 3 o 4 años, eran bien pequeñitas y su mamá les había comprado a las dos una muñeca. Y resulta que a una dañó la muñeca, entonces deliberadamente, porque los niños, o sea, uno tiene conciencia, o sea, que no está bien madurada, pero pues tiene conciencia, por lo menos uno ve que los niños cuando hacen pataleta, o sea, ellos saben que están haciendo algo, porque recordemos que la ley de Dios está inscrita en el corazón del hombre, y resulta que la niña le cambió su muñequita, le cambió la muñequita deliberadamente a su hermanita y pues a la hermanita creo que la castigaron o algo, la regañaron. Entonces, por esa acción deliberada, contaba María Sima que pues la nena estaba en el purgatorio, que sí había. ¿De cuántos años? No como decía. De 3 o 4 años. Igualmente, por lo menos en las apariciones de la Virgen de Fátima, a Lucía le preguntaron que por una amiguita que había muerto hace poco, jovencita. De 16 años. Sí, habían jovencita. 2, una de 16 y una... Y le preguntaron que dónde estaba ella, y la Virgen le dice, pues ella va a estar en el purgatorio hasta el final de los tiempos. Entonces uno dice, pero... ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué actitud? Pues de una joven uno dice, bueno... Sí, eso decían eso en ese tiempo. Es un gran misterio. ¿Cómo será ahora? Misterio. Pero algo que me fascina de cuando leí a María Sima es que lo que le gustan las almas del purgatorio y lo que las hace descansar, ¿cierto? Además ya dijimos, además de las oraciones, que es ofrecer Eucaristía, Santo Rosario, es que los visitemos. Por eso la importancia de estos lugares santos, que son los cementerios, donde colocamos... Visitarlos y orar. Sí, tenemos, o sea, que a ellos les gusta que no los olvidemos, que los visitemos sus tumbas y que ojalá llevemos agua bendita para colocar, eso los hace descansar, y que le coloquemos flores y que mantengamos la tumba bonita. Wow. Porque eso es señal de caridad y que los recordamos. Sí, claro. Entonces, las almas del purgatorio le manifestaban esto a María Sima, que a ellos les agradaba, porque le preguntaban, bueno, y eso de visitar los cementerios, y ellas manifestaban que eso era pues ese recuerdo y es una obra de caridad y los hacía descansar. Entonces me parece algo muy muy interesante, muy ¿no? Interesante, sí. También había la historia de un alma que se le aparecía con un balde. Y ella, pero con un balde. Entonces ella le preguntó que por qué aparecía con el balde. Entonces ella le dijo, es que gracias a este balde yo me salvé. Y decía, ¿cómo así? Dijo, sí, yo era una mujer de mala vida, ¿sí? Pero resulta que donde yo vivía había una anciana. Entonces la anciana estaba tan enferma que yo cada semana iba a ayudarle a hacer el aseo. Y le llevaba su balde de agua y todo para ayudarle a hacer el aseo. Y pues cuando me llegó la hora de la muerte, pues no tenía ningún mérito, pero el Señor me tuvo en cuenta de que yo había hecho la caridad con la abuelita. Entonces por eso vengo con este balde. Entonces le dijo que hiciera que ofreciera Eucaristías, oraciones y todo eso. Que gracias a ese balde, a esa obra de caridad, el Señor permitió que se salvara. Qué impresionante, ¿no? Porque ahí nos damos cuenta que la importancia de las obras de misericordia
de hacer obras de caridad. Por eso es que estamos sumergidos en un tiempo donde el enemigo ha sido muy astuto, porque nos ha sumergido en un egoísmo tan fuerte que nos olvidamos de las necesidades de los vecinos, de nuestros amigos, de incluso de nuestros propios familiares. Vemos a la mamá, a la abuela cansada de hacer el aseo, cansada de hacer el almuerzo, cansada de atendernos y nosotros no movemos ni un dedo. Entonces, la pereza, nos tiene dominados la pereza. Entonces, allí la importancia de dejar de pensar en nosotros mismos y de hacer obras de caridad, ofrecerlo por las almas del purgatorio o por nosotros mismos para reparar esos pecados aquí en la tierra. Hermana, y también tan importante, o sea, seamos embajadores de estas prácticas. Cuando sepamos o asistamos a un funeral y que no le vayan a hacer Eucaristía, por favor, insistamos para que pueda haber la Eucaristía de exequias, que se hagan los novenarios, las prácticas de piedad, o sea, por lo menos los 100 requiems, eso también ayuda mucho. A las almas a descansar. Cuando decimos dale, Señor, el descanso eterno, brille para ella la luz perpetua, descansen en paz, así sea. Esas jaculatorias dan mucho descanso y benefician mucho a las almas del purgatorio. Y sepamos que nosotros somos un instrumento muy importante para ellas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un cuerpo físico donde podemos expiar y reparar sus faltas. Sí, el Señor ya como que no nos mira a nosotros, sino que mira a esa alma que está pidiendo. Somos como ese canal, tenemos nuestra voz, nuestro cuerpo para poder interceder por ellas y ayudarles a alcanzar la vida eterna. Hermana Daniela, yo agregaría algo, y es también la importancia, porque cuando uno muere ya queda como a las despensas de la caridad, de lo que quieren hacer con uno. Y también la cristiana sepultura es tan importante, o sea, el saber de que haya un lugar donde donde coloquen los restos mortales de uno, de verdad que es tan importante, porque ya uno dice, ya uno no se lleva nada, solo las buenas obras. Exactamente. Y que haya un lugar que se compre pues la bóveda, el osario, el cenizario, pero ahorita hay unas modas que son tan paganas y que ya ni misa, ni bóveda, ni cementerio. Y eso hace que las almas purifiquen más, sufran más. Claro, y muchas veces pasa que en los funerales ponen música a volumen de mundo y nadie reza. Ay, sí. Dios mío, eso de verdad no saben cómo perjudica a esta alma ante el juicio de Dios en ese momento. ¿Cómo fue la vida de esa persona? O qué yo recuerdo que de donde yo soy, no voy a decir, para que no lo busquen, un jovencito había muerto. Y los compañeros se dieron cuenta que había fallecido y lo que hicieron fue, como le gustaba que andar en moto, lo montaron en moto muerto y le dieron un paseo. Ay, sí. Dios mío. O sea, es que uno dice, hacen unas cosas que yo digo... O muertos tomando, con puro trago al lado. Dios mío. O sea, tratemos de que la familia evite eso. Si nosotros podemos hacer algo por ellos, hagámoslo. Sí, bueno, hermana, entonces recordemos que tenemos que orar, o sea, es un deber cristiano orar por las almas del purgatorio, y esperamos que todo lo que hemos hablado en este programa pues sirva para beneficio de nuestros hermanos del purgatorio. Así que vamos con la oración para poder pedir por estos hermanos que necesitan de nuestra oración. Aprovechemos. Señor Jesús, tú que eres ese mar inmenso de misericordia, te pedimos que nos asistas, pero sobre todo, te pedimos intensamente por nuestros hermanos que están en el purgatorio, especialmente aquellas almas que no hay nadie que rece por ellas, que nadie las recuerda, que no han recibido la oración merecida en su fallecimiento. Te las colocamos en tu corazón misericordioso para que tú prontamente las lleves a tu presencia, para que disfruten de la patria eterna. Te colocamos, Señor, todos estos beneficios, todo lo que hemos visto. Estimula el corazón de nuestros oyentes para que podamos juntos practicar la caridad con nuestros hermanos de la iglesia purgante. Danos ese dolor y esa compasión para poder actuar con rectitud en nuestras oraciones, que ninguna se quede sin oración, que hagamos campaña para poder beneficiar a nuestros hermanos difuntos y que sea una obra de misericordia que amemos, porque vamos a vernos beneficiados en la eternidad. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. El alma de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea.
Bueno, queridos hermanos, esperamos que esto haya servido mucho para sus vidas. No olviden a sus familiares, compartan estos testimonios, estas historias, vayan y busquen qué significa la indulgencia plenaria, parcial, no se les olvide que es muy importante. Y cómo ganarla, cómo ganarla. Bueno, hemos estado con ustedes, la hermana María Victoria y la hermana Daniela. Dios los bendiga. Dios bendiga. Hemos estado Conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.